Oye, cuando tú naces, al ser ya el 10º y el más chico, Ajá. ya la posición económica ya era mucho. Ya les iba muy bien a tu papá. Porque mis papás, cuando te platico que comían en la piecera de la cama, nacieron mis hermanos mayores, un hombre y una mujer, y ellos sufrieron mucho esas carencias, ¿no? Poco a poco mi papá fue saliendo adelante, ya convirtiéndose en el santo, y la situación se empezó a mejorar. La primera casa que tuvo mi papá fue muy cerca del mercado de Jamaica, Ajá. en una calle que se llama Cincel, que la casa existe y está intacta. ¿Ah, sí? Y vive ahí, o sea, no es museo. No, tengo entendido que el dueño no la quiere vender porque era del santo. Ok, ay, qué padre. Y bueno, el cuñado de mi papá, mi tío Carlos, fue un hombre que lo quiso mucho, lo ayudó mucho a pulirse, ¿me entiendes?, para las entrevistas. Y entonces mi papá hizo un núcleo familiar muy bonito con sus hermanas, con sus hermanos. Y la situación económica poco a poco fue mejorando. Llegó tu papá, yo no estoy diciendo que eso sea la realidad de hoy de la familia, porque eso sea muy privado, pero llegó tu papá a ser realmente muy rico, millonario, porque digo, tantas películas, tantas cosas, como que yo me imagino el santo tenía todo el billete del mundo. Yo pienso que sí ganó mucho dinero, pero nos dieron todo, Jordi. O sea, mi papá, yo creo que todo su dinero se lo gastó. Él era muy inteligente, empezó a invertir en propiedades. Aprendió a que los bienes raíces eran lo mejor. Entonces compraba casas, compraba propiedades. Pero a mi mamá le dio una vida hermosa, la consentía mucho. Siempre que mi papá llegaba de viaje era una fiesta, porque a veces pues las giras eran giras de un mes. Entonces no había teléfono, imagínate, no teníamos teléfono. Entonces cuando él llegaba era un día de fiesta y llegaba con 3, 4 maletas llenas de regalos para mi mamá, para mis hermanas, para mis hermanos, para mí. Entonces fue un hombre muy generoso y quizás ganó mucho dinero, pero nunca lo... ¿Cómo te explico? Sí, nunca lo retuvo, sino lo compartía, era generoso. Sí. Oye, y Dios siempre le daba más y más y más. Qué bueno, que me da Muy mucho bonito, gusto, porque además fue una carrera... Y disfrutó mucho su vida, o sea... Claro. ¿Cómo era la secrecía de tu padre en la casa? O sea, un luchador llega en su casa y se quita la máscara y tan y ya, o tú no sabías que tu papá era el santo. No, él fue... Eso ahora que yo soy luchador y que porto esta máscara, me pongo de pie ante él. Porque nunca, tú llegabas a la casa, a mi casa, mi primera casa fue en la colonia Country Club Churubusco, cerquita de los estudios, en la calle de béisbol. Yo nací en el Hospital Santa Elena, pero esa fue mi primer hogar. Oye, perdón que te pregunte, ¿y vivían por ahí porque estaba cerca del estudio Churubusco donde se filmaban las películas? Sí, porque unos productores de cine le consiguieron esa casa a mi papá. Cerquita de los estudios. Cerquita de los estudios. Ah, qué padre. Entonces, pues después hizo un secreto a voces, ¿no? Pues, que ahí vivía el santo y él ya no estuvo a gusto en esa casa, pero a lo que voy es, tú llegabas a esa casa y no veías un trofeo, no veías una foto del santo, no veías nada. No, tú sí sabías que tu papá era el santo. Pero mi papá ve al grado que cuidaba su personaje. Tú llegabas a esa casa y dices, aquí no vive un luchador. Él tenía una habitación especial con sus trofeos, que él llamaba su despacho. Okay. Y siempre bajo llave. ¿No los dejaba entrar? No, a menos de que él estuviera ahí. Entonces te dejaba entrar y te decían... Y ahí sí veías. No toques nada, mijito. No toques nada. Y no, entonces pues era así como impactante, ¿me entiendes? Ver sus trofeos, sus fotografías. Pero tú llegabas a la casa, te digo, y entonces yo de chiquito yo no sabía que mi papá era el santo. Ok, y no te decía. No, me decía, como siempre andaba con una maleta, él me decía, si te preguntan en la escuela a qué se dedica tu papá, dile que es agente viajero. Ok. Y con eso crecimos. Pero tú decías, mi papá es agente viajero. Sí. Y mis hermanos mayores ya sabían que mi papá era el santo, pero
fue así como un poco rudo de parte de él, ¿no? Como prohibirte que dijeras, mi papá es el santo. Y hasta que llegó el momento en que yo descubrí ya que mi papá era el santo, pero... ¿Cómo lo descubriste? Bueno, me da risa porque ahora ya resulta que varios luchadores también así conocieron a su papá. Con mi propia historia, pero bueno. La verdadera, o sea, eso es real. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? Era un domingo, me acuerdo muy bien que era un domingo, y cuando mi papá luchaba los domingos, regularmente nos reuníamos a comer muy temprano. Claro. Para que él pudiera, no comía mucho, porque por lo de su hermano, él aprendió a subirse al ring muy ligero. Sí, muy ligero. Pero bueno, convivíamos con él y de pronto pues él ya era a las 3 de la tarde, no sé, y él se iba. Y un día me acuerdo que era domingo y me dijo, acompáñame. Él me decía Mano. ¿Mano? Sí, porque él siempre con sus compañeros o con la gente que él quería, le decían hermano. Sí, así mi papá pasó, también. hermano? ¿Qué pasó, hermano? Y a mí me decía Mano. Entonces me dijo, oye, Mano. Mano, acompáñame en mi trabajo. ¿Y cuántos años tendrías? Pues como 7. Más chiquito. Casi 7. O tal vez 7. Y le dije, sí. Y entonces me subí. ¿Te acuerdas de Carlos Suárez? Carlito Suárez fue un hombre que fue un gran amigo de mi papá. Fue un hombre leal, un hombre... un beso hasta el cielo para el señor Suárez. Era el peloncito que sale en las películas, con bigote. Ok, que salía de malo y a veces de bueno. Bueno, el señor Suárez siempre iba a la casa y recogía a mi papá. O sea, dejaba su auto en la casa y tomaba el carro de mi papá y Suárez manejaba. Y cuando ese día, mi papá me mandó de copiloto, mi papá venía atrás. Y ya me acuerdo que llegamos a una colonia que era la Romero Rubio, al Cortijo, que era una plaza de toros. Pero yo no sabía dónde íbamos. Entonces yo de pronto vi que había mucha gente y vi que había puestos de comida y de pronto la gente empezó a pegarle al toldo del carro. ¿Ya sabes? ¡Santo, santo! Y yo dije, ¿santo? ¿Cuál santo? Y cuando yo volteo, ya venía con máscara. No, se la puso sin que te dieras cuenta. Sí, y entonces, pues imagínate, ¿cómo? Total, se baja mi papá con la gente que lo iba a escoltar y yo me bajé con el señor Suárez con la maleta y de pronto, pues imagínate yo chiquito de la mano de Suárez, viendo gente por todos lados, una plaza de toros y de pronto Suárez me lleva a un palco y me dice, mijito, aquí te quedas, te voy a traer algo de tomar y me trajo un refresco y no sé. Y de pronto veo que empieza una función de lucha libre. Yo nunca había ido a una lucha. Y empiezan a luchar, una primera lucha, la segunda lucha. Y de pronto Suárez me daba vueltas, ¿no? ¿Todo bien? Sí, sí. Y yo pues, fascinado con las luchas. Y de pronto veo que sale el santo. Entonces dije, pues ese es mi papá. Pero sufrí mucho porque, bueno, primero me emocioné cuando escuchaba el grito de santo, santo, santo. Pero conforme empezó la lucha, pues lo golpeaban y todo. Entonces... no, tus 7 años te empezaste. Casi, yo porque lo respetaba mucho, pero con ganas de decirle, con todo respeto, mira, aquí nunca he dicho grosería, qué cabrón eres, ¿por qué no me dijiste a qué venía? Claro, sí me está doliendo. Me agarró de sorpresa. Claro. Entonces mi corazoncito estaba así, y después, con miedo, después con mucha emoción de que ganó, y ya nos regresamos. Claro, pero a ver, aquí hay una cosa, o sea, es que imagínense, por favor, o sea, que tú nunca has ido a la lucha libre, que tienes 7 años, que ves los trancazos que hay, y de ves que tu papá es parte de esos trancazos y que le están cayendo encima, tal, claro que te asustas. Digo, yo al final ganó y dices, puta, qué bien, porque lo veo, pero te da pavor que le vaya a pasar algo a tu papá. Y luego ya de regreso me agarró la cabeza, me dijo, ¿te gustó? Y yo, pues así, como yo estaba impactado. Y le digo, sí. Y pues llegué a mi casa y no sé, o sea, nunca me explicó, nunca me dijo, a ver, yo me dedico a esto, nunca. O sea, su forma de ahora sí que de romper la virginidad de la información fue veme y ahí está el asunto. Y entonces ya en el coche ya iba evidentemente sin máscara. Bueno, me acuerdo muy bien que cuando salíamos, Suárez era el que cuidaba de que no lo siguiera nadie. Ajá. Mi papá se acostaba siempre en el asiento de atrás. Ajá. Y ya Suárez le decía, ya, profe.
y ya se quitaba la máscara y se ponía su gorrita. Él usaba mucho gorritas como españolas, Ajá. boinas, ¿no? Ajá. Y ya. Y entonces llegamos a la casa y mis hermanos sabían que había ido yo a las luchas, entonces ya me empezaron a... ¿Qué tal? ¿Te gustó? Y pues sí, entonces ya me empezaron a explicar y ya me decían, pero no puedes decir en la escuela quién es tu papá porque es un secreto y empecé sí lo mantuviste? Sí, empecé a entender que yo cuando había, ya sabes que al final de año hay festival o el Día de las Madres o no sé, te ponen a bailar ahí de niño, mi papá nunca estaba. Y pues yo entendía que mi papá estaba trabajando, pero él no iba porque él pensaba que lo iban a reconocer. Ok. Entonces siempre la que estaba era mi mamá. Y llegó un momento en que sí, como niño, pero ya fue después, ya como a los 9 años, empecé a soltar la sopa. Sí, porque era mucho orgullo.